uno de los retos siempre es que sí existe como cierta discriminación o cierta como juego de roles, ¿no? En el que cuando tú llegas a una reunión dicen, es la secretaria, por ejemplo. Entonces, al final, cada vez se va disminuyendo porque ya hay mucho más mujeres en el sector. Para mí es el lado opuesto de la moneda, ¿no? O sea, el sector gas todavía es mucho más machista. Sean bienvenidos nuevamente a un episodio más del Energy 21 Podcast, un espacio creado para darle voz y espacio a todas las mujeres que contribuyen con el desarrollo del sector energético. Y hoy, en esta ocasión, me encuentro muy bien acompañada porque está conmigo Magali Chávez San Vicente, quien es socio tecnológico de negocios para el área comercial en Enel México. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, en esta quincena de un nuevo episodio. Y pues, platícame en términos aterrizados, ¿en qué consiste básicamente tu trabajo en Enel México? Muchas gracias por la invitación. En Enel México, digamos que en palabras sencillas, lo que yo me encargo es de revisar las necesidades tecnológicas que existen en el área comercial, algún nuevo sistema, alguna necesidad tecnológica relacionada, por ejemplo, a la creación de una página web, algún dashboard, y tomar esas necesidades, hacer un análisis un poco de manera local, pero también siempre con un acompañamiento de global para ver que esa necesidad sea viable y no rompa con alguna política de la compañía y podérsela proporcionar al área, como tú dijiste, al área comercial de Enel México. ¿Cuál fue tu formación? ¿Qué fue lo que estudiaste? ¿Y cómo fue que llegaste a Enel México? Yo estudié ingeniería en sistemas informáticos hace muchos años. Llegué en Enel México por casualidad, básicamente. Yo no estaba buscando empleo. Bueno, estaba trabajando antes en otra empresa y me contactaron para un puesto mucho más técnico de visita en planta para poder hacer algunas adecuaciones en las plantas de Enel. Pero bueno, mi perfil en realidad no iba muy alineado, no era algo que a mí me llamara la atención y justamente casualmente tenían esta otra posición abierta que iba mucho más alineado a mis intereses. Entonces, hace 2 años llegué a Enel, por casualidad, diría yo. ¿Cuál fue tu primer acercamiento propiamente con el sector energético, sabiendo que pues también estuviste en otra compañía que también se dedica a esto? Sí, fue un poco retador al inicio, porque yo venía de banca y después pasé al sector gas, que también es energético, pero no es precisamente el mismo giro, pero la verdad es que me pareció muy interesante. O sea, incluso podría atreverme a decir que me parece más interesante todavía el eléctrico que el gas, pero pues ya, al final llevo bastantes años en el sector. ¿Hace cuánto tiempo que fue tu primer contacto que estuviste en esta otra empresa? Yo arranqué en el sector hace 13 años. ¿Y qué es lo que más, o cuál es la diferencia que más destacas entre el gas y el tema de la electricidad y las renovables? Tal vez suene a cliché, pero las renovables me parecen mucho más amigables. Digo, como su nombre lo dice, al final es como un paso adicional para poder hacer el mundo mejor, ¿no? Porque estamos hablando de energías limpias, estamos hablando de tratar de reducir un poco la huella de carbono y contribuir al medio ambiente, ¿no? Al final el sector, pues, del gas sí tiene una huella de carbono importante. Creo que daña un poquito más el medio ambiente. Al final es necesario tenerlo, obviamente, es un complemento, pero no sé, el sector de energías renovables me parece mucho más amigable.
¿Qué opinas sobre Enel y su compromiso justo para abonar a una transición energética a través de todo lo que desarrollan a través de sus plantas, de sus centrales de generación y también con otras tecnologías que han desarrollado? Me parece una visión muy noble, creo. Desde mi punto de vista es como tratar de poner un granito de arena en la sociedad al final. Suena a anuncio pagado, pero la verdad es que no. O sea, me gusta mucho su filosofía, me gusta que no se va como por el lado híbrido que dirías tú, a lo mejor pues puedo tener una mejor rentabilidad si consumo fósiles, puedo generar más, puedo vender más, pero al final creo que tiene una filosofía muy clara, ¿no? Que es ser renovable, es ser amigable con el medio ambiente, reducir emisiones y es muy fiel a sus principios, ¿no? De manera global, no solo en México, de manera global en todas las plantas que tenemos pues son del tipo renovable. Entonces me parece que es como muy amigable y justo no se deja llevar como por las ganancias económicas. No digo que no las tenga, obviamente, pero no va en contra de su principio, ¿no? Su principio era ese y está fiel al principio. ¿Cuál consideras para la gente que quizá no esté como tan o sepa cuál es el focus o el core business de lo que es Enel, cómo podrías transmitir esa descripción propiamente? Es un poco el que tú pienses un poquito cómo es que cuando estás en tu casa y aprietas un botón se prende el foco, ¿no? Es cómo llega la electricidad a tu casa para que tú la puedas consumir, ¿no? Entonces, obviamente hay pues un camino que recorrer, pero Enel forma parte de este punto, ¿no? Porque al final es un generador de electricidad, bueno, un generador eléctrico, y hay varias maneras de generar la electricidad, ¿no? Entonces, las energías renovables, al menos las que maneja Enel, pues es por la fuerza del viento. Cuando el viento sopla muy fuerte, hace que gire una turbina y al final, al irla generando, pues al ir girando, perdóname, va generando electricidad, ¿no? Entonces, igual, la hidroeléctrica, pues es por la caída del agua, por la fuerza de la caída del agua, igual va moviendo unas turbinas que van generando electricidad. Y el otro tipo pues es solar, ¿no? Entonces son los paneles solares que ya en esta época son bastante conocidos, que básicamente lo que hacen es captar la luz del sol y generar electricidad, ¿no? Entonces, digamos que para dummies, más o menos así funciona de manera general, ¿no? Entonces va generando la electricidad y la va poniendo a disposición de la red de transmisión, básicamente. Ok. En estos 2 años que llevas, ¿cuál consideras que ha sido tu mayor aportación para con la empresa? Pues, o sea, tal vez son como temas muy específicos, pero hay como 2 cosas principales de las que me siento orgullosa. Uno es la página web que todos conocen, Enel.mx. Esa página web yo estuve participando en el desarrollo de la misma y al final pues es como una ventana hacia la parte externa, ¿no? Para que nos conozcan y puedan leer noticias de interés, su blog, dejar dudas, etc. Y la otra es un sistema que utilizan en comercial, que es el sistema básicamente que se utiliza para facturar a los clientes, ¿no? Entonces ese fue un proyecto retador, porque al final contábamos con muy poco tiempo para hacerlo y pues obviamente tú no puedes poner en riesgo el ciclo de ingresos de la compañía, ¿no? Entonces era un tiempo muy corto y muy retador, pero al final pues se logró. ¿Qué es lo que más o cuál es el diferenciador de esta página web que lo hace tan único, tan especial y que podamos encontrar el sello de Magali en este trabajo? Me gustaría decir que los colores, pero la verdad es que son los colores corporativos, pero casualmente son pues de mis colores favoritos. Igual las imágenes o la identidad visual que tú ves en la página, pues también estuvimos colaborando un poco con el equipo de comunicaciones para que fueran unas imágenes que fueran bastante atractivas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho como el look and feel de la página
me parece agradable. Ok, en este camino que pues ya son 13 años de estar involucrada dentro del sector energético, a nivel personal, ¿cuál consideras que es el mayor reto que enfrenta esta industria hoy en día? Uno de los retos siempre es que sí existe como cierta discriminación o cierta como juego de roles, ¿no? En el que cuando tú llegas a una reunión dicen, es la secretaria, por ejemplo. Entonces, al final, cada vez se va disminuyendo porque ya hay mucho más mujeres en el sector, pero creo que sí, de pronto todavía hay que seguir picando un poquito de piedra para que suceda cada vez menos o nada, que sería lo ideal, ¿no? ¿A ti te tocó ser o vivir alguna experiencia así? Sí, a mí constantemente me tocaba ser la que llevara el café o la que tomara las notas o muchos chismes en oficina, ¿no? Siempre es como, es que ella ahora tiene este puesto porque seguramente hizo algo indebido. Claro que no, pero sí, o sea, sí me llegó a pasar, no digo que sea normal y obviamente no hay que normalizarlo, pero sí me llegó a pasar. ¿Y cómo fue que empezaste tú a no normalizarlo? A hablarlo, o sea, al final siempre creo que es importante que lo expongas, ¿no? O sea, no es como un secreto, como si tú hubieras hecho algo mal. Al final yo no hice nada de malo, entonces en su momento pues creo que hay que enfrentarlo y decirlo, ¿no? Porque también si tú todo te lo guardas, pues puede ser que nadie sabe que está haciendo mal, ¿no? Porque tú no dices nada. Ok, y en el caso específico de Enel, ¿has sentido diferente esta parte? ¿Has encontrado mayores oportunidades, un piso parejo para hombres y mujeres, las mismas oportunidades sin importar el género? Sí, Enel para mí es el lado opuesto de la moneda, ¿no? O sea, el sector gas todavía es mucho más machista y aquí la verdad es que es totalmente diferente. A mí aquí sí me parece que hay como mucho más como nivelación. O sea, aquí inclusive hay una mayor cantidad de mujeres directoras. El canal ético aquí es como súper estricto. No dejan pasar nada, ¿no? De ningún tipo, no solamente hacia la mujer. Entonces eso a mí me parece que es muy bueno. También creo que tiene que ver un poco un poco la filosofía de grupo, porque también en ninguna de las geografías está permitido ningún acto de discriminación, no solo en México. Y también, al menos en México, las personas con las que yo he tenido oportunidad de trabajar, como que tienen mucho tiempo en la empresa y tienen mucho tiempo hablando de renovables. Entonces, como que no están tan maleados por experiencias previas de otras empresas, ¿no? Entonces, creo que eso también ayuda. Actualmente, el área en la que estás, ¿con cuántas mujeres y hombres pues colaboras? ¿Cuál es el número de personas que están en tu equipo o del que formas parte? Para entender un poco cómo es la relación, si está más inclinada hacia mujeres, hacia hombres, ¿cómo es ese trato? Al final yo tengo como una línea un poco extraña, porque al final yo tengo una línea de gobierno global, pero yo le doy servicio a un área de México, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le doy servicio al área de comercial y en el área de comercial me parece que tal vez haya un 40% de mujeres y 60% de hombres. Y en mi línea global de reporte, al final también creo que está un poquito balanceado, ¿no? Un 40-60. Entonces todavía no logramos como la paridad de género, pero me parece que es un número elevado y sería muy sencillo poder lograr la paridad. Sí, bien lo comentabas hace rato, la mujer se ha ganado más espacio, más participación dentro de este sector. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hace falta para justo alcanzar esa paridad? Me parece que hace falta un poco más como justo de apertura a nivel políticas. O sea, no que las políticas estén mal, sino que justo como que se den a conocer más, ¿no? De si tú alzas la voz, sí que te van a hacer caso, ¿no? Entonces, al final, eso también abre la puerta para que las personas se sientan un poco más confiadas en, sí, voy a trabajar en ese sector, ¿no? Porque al final, pues se escucha mucho de
del sector energía, que es un sector complicado. También cuando vemos los paneles en alguna entrevista o en el Senado, lo que sea, pues sí predomina mucho el que hay hombres y aparte son como mayores, ¿no? De edad, un poquito. Entonces como que sí te genera cierta incertidumbre, como el no, es que yo me voy a parar y no me van a hacer caso, ¿no? Pero al final, justo como este podcast, ¿no? Irlo normalizando, ir dando a conocer que no todas las empresas son iguales, no todos los jefes son iguales, ¿no? También creo que hace falta justo normalizar. Si tu empresa no tiene esa política, incluirla y respetarla, porque a veces solo incluyen la política pero no la respetan, ¿no? Y dar a conocer tal cual, ¿no? De boca a boca. Ok. En tu caso, ¿cuáles consideras, o a quiénes, mejor dicho, consideras como esos líderes, esas figuras que te han inspirado y que han marcado quizá un ejemplo de lo que a Magali le gustaría hacer en un futuro? En el sector, igual por no decir nombres como individuales, a mí me marcó mucho un grupo, una organización que se llama Voz Experta, que justo está conformada por mujeres que trabajan en el sector energía, cualquier tipo de sector de energía, puede ser gas, puede ser nuclear, puede ser renovable, ahí sí es como diverso el grupo, pero al final todas son mujeres y todas tienen algún cargo importante en donde trabajan, ¿no? O sea, y ellas siempre estaban hablando como de si veían una injusticia, la reportaban en el momento, en redes sociales, en cualquier medio donde ellos tuvieran oportunidad de dar conferencias o de hablar. Incluso también se hacían como algunas sesiones internas como para justo tratar de potencializar toda la parte de las mujeres sí podemos y justo en este sector, ¿no? Entonces hay personas que tienen muchísima trayectoria en el sector, hay algunas que pues, son un poco más, bueno, creo que no podías pertenecer si no tenías 11 años en el sector, por ejemplo, ¿no? Tampoco es como que fueran nuevas en el sector, pero sí había personas como de muchas edades distintas y a mí me parecía como muy interesante, ¿no? Que siempre podías tener una mentora que te ayudara a potencializar tu talento, ¿no? Y justo, pues, manejar tu vocería. Entonces, a mí ese grupo en especial me parecía muy interesante y aprendía bastante hablando con ellas. Y a nivel personal, ¿cómo te ha cambiado el trabajar en Enel? A nivel personal me ha permitido tener mucho más balance entre mi vida personal y el trabajo. Enel es de las pocas empresas del sector que todavía manejan un esquema híbrido. Para mí ese es un salario emocional muy importante. Y justo la flexibilidad, ¿no? De poder hacer otro tipo de actividades. Por ejemplo, aquí también nos invitan mucho a participar en voluntariados, en no solo pues, tu trabajo día a día, sino también conocer la empresa, ¿no? Por ejemplo, una visita al Parque Solar que hubo hace poco, también tuve la oportunidad de visitar un parque eólico, entonces también te hace un poquito como más consciente de lo que tú ves en papel, cómo funciona en la vida real, ¿no? Entonces, y también es muy incluyente con los niños, por ejemplo, ¿no? O sea, tú puedes invitar a tus hijos, los puedes hacer partícipes de esto y también pues te ayuda obviamente a que los niños vayan creando como conciencia. ¿Cuál fue tu reacción, lo primero que pensaste cuando pisaste una central eólica o una central solar? Viniendo de sectores financieros, de otro ramo de la energía, encontrarte con estos grandes aerogeneradores y los miles de paneles solares que encontramos en las plantas de Enel. Es una experiencia distinta, porque también había tenido oportunidad de ir, por ejemplo, a una central hidroeléctrica. Entonces, obviamente, si tú vas a una central hidroeléctrica, como que lo sientes muy imponente, porque todo es muy grande. Entonces, cuando tú vas, por ejemplo, a una central eólica, no lo sientes tan grande, porque lo ves un poquito a lo lejos, ¿no? Pero justo si te paras debajo del aerogenerador y volteas, así como de, wow. Pero sigue estando como lejos, ¿no? O sea, es un poco
extraño, pero me gusta. Incluso cuando vas en la carretera y volteas hacia lo lejos, ves así los aerogeneradores y dices, ay, qué bonito, yo trabajo ahí. También digamos que eso ha marcado tu vida, o sea, ha dado un sentido más importante a la presencia de las energías renovables, ¿no? Quiero entenderlo por ese lado. Y tú, desde niña, ¿qué era lo que querías hacer? ¿Cuáles eran tus metas? ¿Cómo te veías a esta edad? Sí, era un poco distinto. Yo desde niña quería estudiar arquitectura, ¿no? Entonces, por cosas de la vida no pude estudiar arquitectura, pero justo como que por eso las construcciones a mí me parecen como muy emocionantes, ¿no? Cuando las veo es así como de... pero yo siempre me imaginé trabajando en algo, ¿no? Siempre me ha gustado trabajar mucho y, no sé, siempre me vi como una mamá trabajadora. ¿Eres mamá? Sí. ¿Hace cuánto que fuiste mamá? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos años tienen? Tengo 2 niñas, una de 10 y otra de 5. Y cómo, también es interesante conocer el cómo divides como tu tiempo, ¿no? El poder ser exitosa a nivel profesional y también ser una mamá exitosa. Justo lo que hablábamos, ¿no? En él me ha dado como esa facilidad de poder tener un mejor balance. Entonces también eso ayuda, ¿no? Porque al final ya pues puedes pasar más tiempo con tus hijos todos los días y también ellos se dan cuenta de lo que haces, ¿no? Porque antes, bueno, antes de pandemia y todo, que sí era todos los días en oficina, pues al final como que no sabían qué hacías, solo sabían que no estabas en todo el día y regresabas cansado, pero no, también justo no los hacías partícipe. Y creo que hablando justo de las mujeres en el sector, me parece pues importante, ¿no? Porque cuando tus hijos te ven qué estás haciendo, les despierta cierta curiosidad. Entonces, y te empiezan a preguntar, ¿y qué es esto? ¿Y qué haces? ¿Y por qué te cansas? O sea, eso me ha ayudado bastante, sobre todo con la más chiquita, porque pues prácticamente desde que nació he estado con ella, no he necesitado guarderías, ni, digo, la escuela normal. Pero pues sí te da como un plus, ¿no? Ya no tienes como esos papás distantes que nunca ves. ¿Y les has explicado a lo que te dedicas hoy día? ¿Entienden ahora, pues, a su edad cómo funcionan las energías renovables? Sí. ¿Entienden digamos que el giro de la empresa y un poco a lo que se dedica? Como que la parte específica de ¿y tu mamá qué hace ahí? Que es la que como que no les ha quedado muy clara, pero digo, yendo de lo general a lo particular, sí, o sea, ya incluso ellas te hacen como, ya mencionan las cosas por su nombre, ¿no? O sea, antes decían el reguilete y ahora ya dicen, no, es un aerogenerador. Ya también eso les ha estado cambiando y pues sí les interesa bastante. Por ejemplo, mi hija más grande, por alguna extraña razón, ahora está interesada en aprender italiano. Entonces, supongo que porque justo lo que hablábamos de que te está viendo, ¿no? Entonces, como ve que tengo juntas en italiano, ve que tomamos clases de italiano, pues obviamente por la empresa, ella también dice, yo también quiero, ¿no? Entonces, les vas despertando curiosidad que, pues, es buena. Acercándonos al final de esta entrevista, Magali, quisiera que quizá pudieras compartirle a todas las mujeres o personas en general que vayan a ver este video un mensaje que los invite a conocer el sector energético y quizá a estas mujeres que están escuchando y que se identifican contigo, pues que sirva como tu experiencia de vida un factor de motivación para ellas. Creo que un mensaje podría ser que despierten su curiosidad. O sea, puede o no ser relacionado a la energía, pero al final todo empieza por que tienes curiosidad sobre cómo funciona algo, ¿no? Entonces, en este caso, pues obviamente es cómo funciona mi televisión, como que es mucho más tangible para las personas, porque al final pues es algo que usas en tu día a día, ¿no? Entonces, si tú despiertas o descubres qué cosa te da curiosidad, de ahí puedes
pues tener un camino importante, ¿no? O interesante al menos. ¿Por qué? Porque siempre vas a querer descubrir más cosas. Entonces, bueno, ese me parece un mensaje importante. Y el otro al final es que no se queden calladas, ni callados, ¿no? Obviamente, si tú ves algo que no te gusta o te molesta, te esté pasando a ti o le esté pasando a alguien, creo que lo importante es como decirlo, ¿no? Entonces, ya sea una injusticia o discriminación o algo que te genera incomodidad, creo que es importante que lo digamos, ¿no? Seamos niños, o sea, desde niño, si alguien te molesta en la escuela, por ejemplo, pues ten la apertura para decírselo a alguien, ¿no? Y justo llevándolo al otro lado, en lo laboral. Si alguien te está molestando en el trabajo, justo igual, o sea, busca el método en el que tú puedas hacerte escuchar. Y pues antes de terminar el episodio, Magali, te invitaría a que invites al público a que sigan el trabajo que haces en Enel a través de sus redes sociales, el sitio web. Claro, en casi todas las redes sociales estamos como Enel Energía México. Por ejemplo, en Instagram siempre se sube datos curiosos, no solo como de qué somos, sino conoce el mercado, como datos pues igual de interés. También en LinkedIn nos pueden encontrar, o en la página web enel.mx, también ahí pueden encontrar información del sector. Correcto. Pues así es como cerramos un episodio más de esta temporada, de la 4ª temporada del Energy 21 Podcast. Los invitamos a que se suscriban, a que estén atentos cuando lanzamos o publicamos un nuevo episodio, que recuerden es quincenal, y lo pueden checar en YouTube y en Spotify y en Apple Podcast.